Las civilizaciones que poblaron la Tierra han tenido atisbos de avances tecnológicos a lo largo del tiempo. Lo hemos comprobado anteriormente en este mismo canal, ya que siguen apareciendo en ciertos hallazgos arqueológicos artefactos extraños cuya función o fin para la que fueron hechos sigue siendo desconocida, no apareciendo siquiera en los textos históricos convencionales. Y el descubrimiento se convierte así en un gran misterio. ¿Cómo y por qué lo construyeron? ¿Cumplía alguna función especial en la vida cotidiana de las personas? Ya que la mayoría fueron hallados junto a monedas de oro, lo que significa el valor que poseían. Hoy conoceremos a uno de estos artefactos. Tecnología avanzada antigua, cuarta parte. Los dodecaedros romanos. Pequeños, misteriosos y enigmáticos artefactos descubiertos en toda Europa, cuyo origen y función sigue desconcertando a los arqueólogos. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Es uno de los artefactos más desconcertantes del mundo, que al igual que la copa de Licurgo, de la cual ya hemos hablado en otro video en este mismo canal, es el dodecaedro romano. Nadie sabe para qué se utilizaron estos objetos, aunque se han encontrado cientos de ellos en toda Europa, que datan del siglo II al IV después de Cristo. Tras siglos de estudiarlos, nadie sabe aún para qué sirvieron o sirven. Unos 150 diseños metálicos de origen impreciso desconciertan y fascinan a arqueólogos desde 1739. Las explicaciones no convencen a nadie. Es una pequeña pieza de bronce, no más grande que una bola de billar, un poliedro de 12 caras, que en cada vértice luce un pequeño remate redondo como una esfera. En cada uno de sus planos hay tallado un agujero, y cada uno de estos agujeros resulta de distinto tamaño, y se conectan con el interior. Suena misterioso, y lo es. De los llamados dodecaedros romanos, de hecho, ni siquiera se sabe si tienen su origen en Roma. Ninguna referencia escrita alude a ellos, lo cual dificulta muchísimo interpretar qué lugar ocuparon en la época en que fueron usados. Cada cierto tiempo, en un páramo olvidado, en el baúl de un anticuario o en un yacimiento excavado en los dominios de la antigua Roma o en alguna parte del vasto continente europeo, resurge el misterio sobre los dodecaedros romanos, unos extraños objetos milenarios de bronce, cuya función se desconoce. Cada dodecaedro romano es una figura geométrica con 12 caras pentagonales, perforadas con círculos no idénticos y rematada en los vértices con pequeñas bolas que sobresalen. Datan de los siglos II y III después de Cristo, son huecos y tienen el tamaño de una pelota de tenis, aunque hay ejemplares que varían en factura y dimensiones. El primero se encontró en 1739 en Aston, Inglaterra, y desde entonces se han descubierto unos 120 en Europa, más los que pueda haber en colecciones privadas o aún enterrados. Hace poco apareció uno en la localidad belga de Cortesem. Un arqueólogo aficionado llamado Patrick Sweerman, que exploraba un campo de labranza con un detector de metales, se topó con un fragmento metálico de unos 6 centímetros que ha resultado ser un dodecaedro, y se lo entregó a la Agencia del Patrimonio de Flandes. Y el reciente hallazgo producido en el Reino Unido, donde unos arqueólogos aficionados encontraron en un campo de agricultores cerca del puerto de Norton Disney, en Lincolnshire, Inglaterra, un curioso dodecaedro romano. Este tipo de objeto ya fue desenterrado en otras regiones de Europa, pero sigue intrigando a la comunidad arqueológica, pues aún no se sabe exactamente cuál era su finalidad. Se han formulado muchas hipótesis sobre la función de estos extraños objetos, pero no existe una explicación concluyente, resume la Agencia del Patrimonio de Flandes sobre unas piezas que no aparecen mencionadas en ningún texto histórico. La lista de posibles usos que se les atribuyen es amplia y variada: un arma, una herramienta para planear la siembra, un candelabro, un aparato para tejer guantes, un juguete,
un amuleto, un dado, un peso para las redes de pesca, un instrumento musical, un portaestandartes, un artilugio para calcular distancias en el campo de batalla, una junta, un utensilio para calibrar tuberías, etc. Pero los arqueólogos belgas que han estudiado el objeto de unos 1600 años sospechan que se empleaban en rituales mágicos relacionados con la brujería o la adivinación. Es bastante posible, dicen, por ahora no tenemos una proposición satisfactoria para una utilización práctica, aunque hay muchas hipótesis. Un uso como un objeto mágico o algún tipo de desficio, una tablilla de maldición, sigue siendo posible, explicó Guido Kremers, conservador del Museo Galorromano de Tongeren. La falta de referencias escritas respondería a que la evidencia y la brujería eran muy populares entre celtas y romanos, pero no estaban permitidas oficialmente y había severos castigos. Conocemos una categoría de placas de metal con inscripciones mágicas, agregan, que se colocaban, por ejemplo, en las casas en un lugar donde no eran visibles. Fueron fabricados por magos y su destino era maldecir al dueño de la casa. Podría ser que los dodecaedros sirvieran para un propósito comparable, por ejemplo, a la adivinación, pero es solo teoría y hasta ahora no hay confirmación alguna. Otra pista es el hallazgo en Ginebra en 1982 durante los trabajos de restauración de la Catedral de San Pedro de un dodecaedro macizo, y no hueco, con los signos del zodíaco grabados en latín, apunta el científico. Si me veo obligado a dar alguna explicación debería buscarla en esta dirección, añade el arqueólogo. El nuevo dodecaedro celta refuerza también la teoría bastante extendida de que estaban vinculados a las culturas celtas y no a las prácticas de la península itálica, por lo que no serían solo galo-romanos. Han aparecido en Italia o en Hungría, pero sobre todo en Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Gran Bretaña, es decir, en lo que fueron Galia, Germania y Britania, territorios celtas invadidos por Julio César entre el 58 y el 51 a.C., y en gran parte administrados por Roma hasta el siglo V. Es notable que los dodecaedros no estén presentes en absoluto en el área alrededor del mar Mediterráneo, como Hispania o el norte de África, sino en una zona que coincide con la civilización celta, señala la Agencia de Patrimonio de Flandes. La ciudad que los romanos denominaban Atuatuca Tungrorum, Tongeren en flamenco o Tongres en francés, era en donde vivían las tribus germano-célticas de los Eburones, comandados por Catubolco y Ambiorix, y derrotados por las tropas romanas de Julio César. La localización geográfica de los dodecaedros es coherente, además, con el hecho de que se elaboraron con la complicada técnica escultórica de vaciado de cera, y los celtas eran grandes maestros metalúrgicos. El nuevo fragmento es expuesto desde el 2023 en el Museo Galo-Romano de Tongeren, que cuenta con un ejemplar completo encontrado en 1939, un tercero hallado en Bélgica en 1888, en el municipio de Bassenge. Se muestra en el Museo Grand Curtius de Lieja. A pesar de su amplia difusión europea y de más de 2 siglos de escrutinio, examen y conjeturas, no queda ningún consenso académico sobre para qué se utilizaban. Nunca se ha encontrado documentación relativa a su existencia, a pesar de los famosos que eran los romanos por documentar y hacer crónicas. Nunca han sido representados en un dibujo antiguo que sepamos. Nunca se ha grabado ningún texto en nada, ni en paredes, cuevas, etc., por lo que no sabemos para qué se usaron. ¿Eran valiosos o tan mundanos y accesibles para cualquiera que ni siquiera fue necesario registrarlos para la posteridad, ni mencionados en ninguna saga literaria de la época? Llama la atención que están hechos de bronce, la mayoría, un metal no accesible para cualquiera en la época. Si cumplía una función más común, podrían haberlos hechos de madera, por ejemplo, pero no, lo que ahonda aún más el misterio del dodecaedro romano. En fin, como en otros artefactos extraños, este no fue fabricado de nuevo, perdiéndose la técnica empleada y el fin que poseía, pasando a ser un artefacto que podría encajar perfectamente en nuestro espacio de All Parts, pero decidimos dejarlo aquí como un artículo increíble y enigmático de nuestra mentada tecnología avanzada antigua,
que ya nos ha deparado varias sorpresas en el pasado remoto de la Tierra, demostrando con ello que las civilizaciones anteriores no eran tan primitivas como nos quieren hacer creer. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.